¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo genial. Vamos a... Qué buen saludo. Vamos a empezar, venga. Teníamos que hablar con mi madre. Mi madre de acá, no de la vida real. Computer, give me a real-time connection to the Dreadnought Kilimanjaro. I want to speak to my mother, XO Shepard. Qué genial. Shepard speak. Oh, hi. I don't have time for a personal call right now. I'm on duty. Pues te jodes, mamá. Yo tengo cosas que hacer, así que venga. Forget it. I'm busy too. Do you remember Lieutenant Zabaleta from the Einstein? Ernesto? Have you heard from him? He was one of the Marines who guarded the CIC. We shared a watch. I lost track of him after there was an incident. Es un mendigo. He's a bum on the Citadel. He said he knew you and hit me up for money. I'm sorry. You remember the Batarian raid on Mindwar in 2170? You were in high school? Sí. The Einstein's task group responded to the Mayday. The Batarians were still pulling out when the Marines hit groundside. Zabaleta was one of the first down. He was never quite the same after. Ahora está loco. I don't understand. What happened down there? About every abomination that a sentient being can do to another. To a slaver, a person is just another animal. And humans aren't always liked out here. Sí, mal. Todos nos odian. We heard about corralling, culling. They'd shoot those they couldn't use, implant control devices in the skulls of those they could, without anesthetic. He snapped after seeing what happened down there. He tried to keep working, but it rode him. He showed up drunk on duty more and more. We couldn't always cover for him. The Alliance discharged him. Everyone knew he drank because of what he'd seen down there, even if he never talked about it. Especially because he never talked about it. Qué desperdicio. He let one experience ruin his career. His whole life. Not everyone is as strong as you. Y no. If you see him, tell him we still worry about him. Tell him to go to the Veterans Affairs office. I have to go. But take care of yourself. You're making us proud. Kilimanjaro out. Me encanta que eso, o sea, esta es la única reputación, o sea, la historia de origen de Shepard en la que tiene una madre, pero la madre no le interesa mucho, le dijo. No sé, no la veo así tan interesante, tan, o sea, eso. Si es hacer el origen de Shepard, pues no sé, ponerle más historia, no sé. Bueno. Message coming in. Venga, lo sabía. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. A mí qué me importa. I don't agree with everything you said. ¿Y a mí qué me importa? But at least you got her on your side. I just hope it doesn't damage relations with the council. Ay. Almirante, ya debería saber que the council can kiss my ass. The council can kiss my ass. I'm entitled to my opinions. When you wear that uniform, you represent the Systems Alliance military. As a Spectre, you represent humanity. Que te joda. There's one other matter, however. The Citadel has been trying to play down Saren going rogue. It makes the Spectres look bad. Your mention of him was politically inconvenient. Para. Yo te pregunto, ¿el espectro qué es? ¿El espectro qué es? Es turiano, no humano. Así que a mí eso no me incumbe. ¿Te imaginas que le digo eso? Como si me importara. I'm sure Saren inconvenienced the people he killed on Eden Prime, too. I'm on your side, Commander. Remember that. This comes from the Joint Military Command. Pues qué tontos. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. De verdad, o sea, ¿qué importa eso? O sea, yo soy de los buenos. De verdad, me mete mucha presión, basta, Bueno, hoy vamos a hacer el DLC de este. Iba a haber otro DLC, pero debido a un código corrupto o algo así, no entendí muy bien. No lo pudieron poner. Mejor, así no perdemos tiempo. Era algo sobre una estación pináculo, ahí vas a competir con otros guerreros y eso. Voy a pasar esto rápidamente, chao. Message for you, Commander. Joder. Just came in over a secure channel. ¿Qué? Shepard, this is Admiral Kahoku. I found out who set that trap for my men. Ah. The ones killed by the Thresher Moor. Bueno, suerte. We get this message. It was a group called Cerberus. An Alliance Black Ops organization. Top secret, highest level security clearance. They vanished a few months ago. Dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to.
They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. No, yo ya la hice al comienzo, pero bueno. This is probably the last you'll hear from me. Bueno, qué bien. Cerberus is after me now. Bueno, chao, I chao. need to disappear before they find Chao. me. Besos, chao. Pobrecito, me está contando la historia de su vida. Y yo en plan, venga afuera, tengo cosas que hacer, lo siento. Bueno, que ese DLC que no podemos jugar. Pero si lo quieren jugar, búsquense la versión original y ya está. O también hay un mod, creo, para poner el DLC ese acá, pero no sé de mods. Yo no uso mods en el Mass Effect, es que me gusta jugarlo tal y como está. Ahora en Dragon Age ahí sí uso mods, pero eso, claro, porque ahí sí lo necesito. Bueno, y además estaba bueno porque ganabas las mejores armas más rápido. Y eso, y un cosito para rellenar granadas siempre que quieras, está bueno, pero bueno. Nada, ahora me tendré que bañar sin eso. Venga, vamos a hacer este DLC. Tenemos que ir a un asteroide, impedir que... Bueno, ya veremos, no lo quiero spoilear porque no sé si yo les estoy diciendo o no. Venga, a ver, vamos a ver. Ahora veremos. Y para esta misión, a ver, aquí me traigo a Liara y a Garus porque son los más queridos por toda la comunidad. Los demás son queridos, pero no tanto como Garus y Liara. A Tari también la quieren, pero bueno, no sé. Me gusta más Garus y Liara, no sé. Venga. Con esos dos. Me encantan esas gráficas del comienzo del DLC. Status. Sensors reveal 3 fusion torches propelling asteroid X-57. At its current rate of acceleration, the asteroid will collide with Terra Nova in approximately 4 hours. Analysis. Torches must be disabled to cease the acceleration. Hello. I heard your transmission. Can you hear me? You haven't found me yet, but I can't talk long. Shut down the fusion torches. I'm going to die. God, I hope you're hearing this. Este asteroide me recuerda al de la luna en el cúmulo local, o sea, nuestro cúmulo. Que por cierto, ya haremos esa misión más adelante. Ahora quiero terminar este DLC y cuando lo terminemos, ya para el próximo capítulo, iremos a Noveria, que quiero avanzar, lo siento. Me jode eso, o sea, hacer tantas secundarias y no avanzar en la historia. Por ahí algunos se aburren, no sé, por eso. Quiero hacer este DLC y ya después nos centramos en la historia. Y después hacemos lo de la luna y otras cosas. No se preocupen, voy a hacer las cosas importantes que merezcan hacerse. Las otras las hago, no las hago. Oh, y por cierto, miren, tengo la armadura que tenía antes. Y mal, porque estuve fuera de cámaras aprovechando para hacer cositas. Para mejorarme y eso. Esto es una cosa de una misión secundaria, ya más adelante verán. Vale. Y me pude conseguir la armadura que les decía de Colossus acá, de Garus, miren. ¡Apa! Está genial, me encanta, ya está, se queda con esa. Tuve la suerte de conseguirla en eso que fui a buscar cosas así fuera de cámaras. Que por cierto no pasó nada interesante, así que no hay nada que mencionar. Ya si quieren que muestre las armaduras, eso me dicen. O por ahí después las muestro, no sé. Para variar no tengo nada, pero bueno. Tengo esto, pero no me gusta, se ve feo. Yo quiero que vaya bien. Bueno, me gustaría hacerla con esta, pero voy a hacerla con esta, ¿sí? Porque quiero dar espacio a otras armaduras. Ya esta, la de gladiador, la usaremos para Noveria, ¿sí? Esta no son bonitas, esta ya la vi, creo, a ver. Asesín. Sí, es la que tenía antes. Esta, la fea, que me gusta, miren. Se ve horrible, no me gusta. Así que lo siento, si quieren que la use, pero no me gusta. Ya está, voy a usar esta. Venga. Esto que hay que hacerlo que es secundario. O sea, hay que hacerlo por secundario, ¿sabes? Vale, abrir. Ok. Oh, y tengo una Nexus, perfecto. También conseguí una Logic Arrest, que sería una herramienta para mejorar las cosas. Bueno, una Nexus. ¿Se la puedo dar a Liara o a Coso? A ver. A Coso, que... a Garus. Que me cae bien, pobrecito. Vamos a dárselo. No tiene nada tecnológico Liara, así que no hace falta. Venga. A ver si consigo también un amplificador para ella. Bueno, vamos acá. Headed in the right direction.
I don't know who you are, but I'm damn it. Go. Dale, suerte. Hasta la próxima. Joder, Tantas torretas y ninguna me puede dar, Es que soy un esquive a todo, Ay, me dan ganas de salirme del coche y darles ataques con mis propias armas, pero bueno, no es lo mismo. Esto más fuerte. También te digo, estaría genial que mis compañeros se bajasen y yo estuviese dentro del coche dando apoyo. Mal, no sé. Para que ellos sean los blancos, ¿sabes? Ya iremos a ese punto de integración luego. Ahora quiero entrar acá y deshacerme de la peña. Así que con permisito, dijo Monchito, vamos a guardar, venga. Y por cierto, en este DLC entra... Qué bien oculto, Entra una raza alienígena. Que sería la que menos me gusta. Son geniales, pero son los que menos me gusta porque son muy agresivos y muy, Dios mío, pesados. Otros también... Se ven raros. Batarians. Sí. Vale. Y ahora, por favor, me encanta esta música. Au. Toma. Joder. Mierda. Está bloqueada. Y se murió, joder, Han matado a Liara, van a pagármela, Hay que ver cómo quiere lucirse de la luz, Cuando quiere, ¿Qué le pasó? Joder, la puta que le parió con los boots, Me tienen harto, los boots. A ver, por favor. Ay, joder. Había... Sí, tengo su misma armadura, Me siento un batariano. Bueno, venga. A ver, por favor. Está hecho mierda. Bueno, boots. Siempre arruinando todo, venga. Oh, mierda. A ver, Liara, levanta, por favor. Bueno, se acabó, yo creo que estás muerto, Ay, Venga, Liara, levanta. Cariño. ¿Estás viva? Vale, estás bien. Ay, Dios mío. Ya voy a esa entrada luego, venga. Rapidito. Bueno, a ver, estamos en el segundo piso. Bueno, el primer piso, lo que sea, venga. Venga. Qué bueno, pero no tengo permiso para usar la armadura pesada. También hay mods que creo que te permiten usar la armadura que quieras, pero no, yo voy a jugar limpiamente. Voy a usar el Omnigel y ya está, pero bueno, me gusta hacer estos jueguitos. Venga. Sí. ¿Quién eres? Who are you? What's going on? My name's Kate Bowman. I'm an engineer. I was part of the team assigned to bring this asteroid to Terra Nova. We were attacked yesterday by Batarian extremists. I've been hiding since they arrived. Oh. I think they know the torch went out. Y eres una ingeniera, Bueno, yo soy infiltrado, un placer. Why are they doing this? I don't know. Muy but bien. if this asteroid isn't slowed, millions of people on Terra Nova are going to die. Siento la presión. If I find out anything, I've gotta go. Good luck. Sí. ¿Y por dónde se va a ir? Si entró por una... O sea, solo hay una puerta, una de salida. ¿Cómo vas a salir de ahí? Dios mío, en fin. En fin. Nada, vamos a seguir y no me miran el culo. Si me miran el culo lo voy a saber, Lo voy a saber si me miran el culo, Que no me entere yo, Venga. Hola. Hey. Menos mal que tengo escudo. Oh God. I didn't mean to... Are you hurt? ¿En qué estás pensando? You can't go firing your weapon at everything that moves. What the hell's wrong with you? Sorry. I thought you were one of them. A ver, chico listo. Here's a tip. 2 eyes, human. 4 eyes, Batarian. Yeah, okay.
I'll remember that. Olvídalo. Leave the fighting to me from now on. Commander Shepard, Systems Alliance. Simon Atwell. I'm the chief engineer on this rock. Soy infiltrado Listen, yo. we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are 4 million people down there, Shepard. My family, they live in Aronis. My kids and grandkids. Nice community, triste me da, good schools. I don't have time to do the math in my head. What happens if we don't stop this rock? X-57 is 22 kilometers long, twice the size of the asteroid that wiped out the Earth's dinosaurs. It would be like millions of fusion bombs striking at once. Millions. Oh. The heat of the blast. 1,000 kilometers away, clothes will ignite. There'll be global wildfires. Air shock will flatten everything for hundreds of kilometers. Terra Nova will die, Shepard. Not just our colony, the planet. There'll be a climate shift, mass extinctions. The ecosystem won't recover for thousands of years. Millions, maybe. Is there any chance it'll land in the oceans? That would be even worse. Tsunamis would sweep inland at hundreds of kilometers per hour. Millions of tons of water would be vaporized at the point of impact. Global cloud coverage. The plants could all die, and if they go, the whole ecosystem rolls over. I have to run the numbers, but take my word for it. It'd be bad. Me encanta que es ingeniero jefe y o sea, esto creo que no lo debería saber él, lo debería saber otro tipo de especialista, pero bueno. I guess Batarians are as bad as they say. I've heard all the stories. Slave rings ranching people like animals. Pirate bands burning colonies to the ground. Sí. But this is... The Citadel conventions forbid asteroid drops. I never thought the Batarians would go this far. Mal, los batarianos son la raza que es muy posible que no te guste. The conventions only apply to council-aligned races. The Batarian government is a rogue state. The Batarians aren't stupid. If they made a policy of this, the council would declare war on them. Yeah, well. My opinion? These guys aren't backed by their government. They've got to be working on their own. Eso no es excusa. If the Batarians can't keep their own crazies in line, we'll do it for them. I just don't want the Terra Firma Party using a threat to my home as an excuse to invade somebody else's. ¿Y por qué no? Si son You were on the terroristas. ground when this happened. How many Batarians have you seen? And where? They landed at the main facility. It's locked down now. They've changed the passcodes. No idea what's going on inside. I did see groups head out to each of the torch stations. Couldn't say how many, though. Enough to give you a fight. Any idea who's behind this? Who's leading them? That might provide a clue. I heard a couple of them talking. They mentioned a Balak. It sounded like he's the one in El charge. nombre. They didn't seem convinced this was a good idea, but they were scared of the guy. Scared enough to do what he wanted. Batarians everywhere, and I need to shut down all 3 torches. Anything else I should know? One of the torches is surrounded by live blasting caps. We were set up to excavate when we arrived at Terra Nova. I rigged them with proximity detectors. Genio. That tank of yours will set them off, so you'll have to go in on foot. Even then, they'll explode if you get too close. Just go slow and easy. You should be fine. Pues vaya panorama. Should I requisition a cow to walk through ahead of me? Look, you can disable them, just not remotely. I didn't have the equipment to set it up differently. There are manual controls by the entrance to the torch facility inside the blast zone. You can disarm the caps there. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. Ay, lo haré. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varen, I don't think they always wait for a corpse before feeding. Any idea where I can find them? They were running checks on our perimeter equipment. Easiest thing would be to tap into the transmission tower out on the surface. The equipment stations will show up on your sensors. No es una prioridad. 4.5 million people are gonna die in a few hours. Don't make me trot out some tired platitude about the needs of many versus few. Me encanta el Shepard rebelde. But if you see them while... No. You're right. Focus on the torches. Sí, Dios mío. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That or being held hostage by the Batarians. A woman named Kate Bowman contacted me. The Batarians haven't found her yet. Katie's alive. Katie, She's one of Dios my mío. best engineers. She signed on with her brother, Aaron, I think his name is. He's part of the security detail. Te la quieres follar, I ¿no? hope they're okay. Give me a worst-case scenario. We can't stop the asteroid. Could the colony be evacuated? Shepard, it took 30 years for the population to grow that large. I'm sure they're moving people to remote areas, but they'd never be able to get more than a few thousand. We just don't have enough ships. No one does. Well, maybe the Quarians, but I don't see them suddenly showing up and offering us a Pero ride. eso hiciste Why todo were you bien. moving this thing in the first place?
Well, the idea was to drag it into Terra Nova's orbit, mine it out, and in the end you'd have a basic structure for an orbital state. It's a lot cheaper than getting everything up into orbit from the planet's surface. The minerals we extract almost cover the costs. What can you tell me about Kate? Smart as a whip and bold as they come. I hope she keeps hidden. If they find her... Oh, Katie. Don't do anything stupid. Time's running short. I'm gonna go punch this mountain into space. I think I'll make myself scarce in case the Batarians come back. Good luck, Shepard. Sí, tío, ¿cómo odio este tipo de gente? O sea... Hola, vengo a decirte lo que tenés que hacer, pero no te voy a ayudar ni nada, voy a hacer un estorbo, o sea... Ok, vale, no hagas nada, yo me hago cargo de todo. De verdad, qué asco de gente, dan ganas de quitarlos de la historia, pero bueno. Nada, están ahí. Vale, nada que me interese. Salgamos de acá. De acuerdo, como están de camino, pues vamos a hacer esas cosas de encontrar sus mineros. Tengo que ir a ese punto de interrogación, vamos a ir. Ay, tengo que subir esa montaña, a ver qué tal me... Es lo que les digo, es que es muy jodido esto de trepar montañas, por Dios, venga. Estoy como cagando. Venga. Yo puedo, venga. Ven, es muy difícil, trepar montañas así tan largas. Ahí está. No podían ponerlo en el suelo esto, de verdad, que hay tanto espacio. Acá que hay tan poco espacio lo ponen. En fin. Vale. Vale. Bueno, ya tengo los lugares. Vale. Aquí ya fui. Tengo que ir acá ahora. Prepare me. Getting all kinds of interference. Damn. Sorry. There's a lot of feedback. See if I can fix it. In the meantime, just keep doing... No fue la música lo que puso, porque eso fue mío, pero se imaginan que ella hubiese puesto esa música para relajarse. O sea, por Dios. Bueno, ya tengo que subir esta montaña, por Dios. Ay, una pereza. Es que eso, o sea, es subir la montaña por tus propios medios o buscar otro camino. Ven, ahí está lo complicado. Ahora me cuesta, venga. A ver, tengo que encontrar otro camino. Acá, por acá. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero subir acá! ¡Lo logré! Es muy complicado, me jode a veces, pero es cuestión de acostumbrarse. Venga, ya casi llego. ¡Lo logré! Esto tiene que reparar, venga, acá. Ya está, ahora puedo encontrar a todos los... Vale, acá ya fui. Ay, tengo que ir acá. Más, venga. Tanto camino para esto, venga. Vale, ya está, venga, rápido. Yo puedo, yo sé que puedo. Dios mío, soy el comandante Shepard y estas cosas me detienen, las montañas, maldita sea. Los compañeros ustedes están disfrutando de mi manera para conducir, Dios mío, venga, ya está. Ya tengo, creo que 2. Venga, ok. Porque encontré primero una y ahora esta es la segunda de los investigadores. ¡Joder! La puta que te parió, venga, por favor. Bueno. Venga, Shepard, ahí está, lo logré. Dios mío. Hola. Vale. This is Dr. Himes. They found me, damn Batarians. Sí. I can hear them out there prowling around, trying to find a way in. It sounds like they're attaching something to the door. If I don't make it, tell my family I love them. Tranquila que les diré, me acordaré de decirles quién eres y por qué has muerto. Vale. Aquí no fui todavía, ¿no? Vamos acá, ya que está de camino, venga. Ya después irá por el siguiente investigador, no se preocupen, no me olvido de estas cosas. Vale, ya estamos llegando. Qué bonito que es todo esto, Venga. A ver. Ahí está la que está rodeada por minas, que nos dijo el tipo que tenemos que ir con cuidado. Primero, cárguense las torretas. A ver. Ahí aparecen. ¿Por qué les ponen eso? O sea... Venga. No me dejan atacarlas a distancia, hijo de puta. Vale. Me encanta el alcance que tiene esto, Venga, ahí. Vale, ya está. Ahora...
Por favor, déjenme guardar. Warning. Ground penetrating radar detects anti-vehicle demolitions nearby. Proceed on foot. Vale. Voy a estacionar acá cerquita, no tanto, porque si voy con el coso, destruyen enseguida el coso y adiós. Vale. Ven que en el mapa están las minas, ¿no? Vale, no hay que acercarse tanto a ellas, sino detonan. Y exploto y muero y adiós a todo el juego. Vale, con cuidado, con cuidado. Menos mal que el medidor me dice. Vale, ahí está, ya está. Facilito. Y ahora la desactivo y traigo el maco para que esto sea más rápido, venga rápido. Garus, me acabas de disparar. Mira, Garus, yo sé que soy muy guapo y me querés disparar para dejar de ver lo guapo que soy, pero... Por Dios, Es un esperma lo que me disparó, venga. Venga, pobrecito, lo quiero, no lo voy a tratar mal. Oh. Cómo me encanta esto del 1, Hacer volar a la gente y hacerles eso, está genial. Wow, casi me da. Vale. Ya está desactivado, vamos a traer el maco. Sí, I think we're done here, Liara. Ok, ya trajimos el bebé a casa y estas cajas no las puedo destruir, qué mal. Está claro que esas cajas son como cobertura, pero qué mal que no las puedo destruir porque juraría que algunas cajas las puedo destruir. Pero bueno, supongo que no son lo bastante fuerte. Vale, saquen las armas, chicos, que vamos a atacar. Vale, uy, cuidado. Careful, no. Voy a ir arriba, ¿sabes? Destacar por arriba. Mierda. Vale. Si vienen más mejores, irán a experiencia, venga. Vengan más. Vale. Vengan más, atíense. Quiero ganar experiencia. Venga, una más. Que quiero ganar experiencia, dale. ¿Hablar? ¿Qué? No dice nada. La puedo ahí, vale, perfecto. La puedo matar así sin más. Genial, ya está, gané experiencia. Ay, joder, concha lora. La puta madre. Estaba a punto de darle y se mueve, el hijo de puta. A ver, por favor, la cámara. Che, qué puntería, Dios mío, la escopeta llega bastante bien, Yo que pensaba que iba a ser débil en situaciones largas, pero no. A ver, que son listos y se ponen debajo para que no les pueda dar. Venga. Hasta luego. Ya está. Ok. Después tranquilos que cuando termine la historia voy a fijarme esas cosas, pero no me las quiero fijar porque pierdo media hora y eso. Vale que lo corto, pero no sé, les quiero mostrar y para que vean, no sé. Para que luego me ilustren en algún comentario diciéndome qué debería usar y qué no, ¿sabes? Venga. Ya está, de uno. Their leader's setting charges everywhere. I think he's going to blow this whole facility. Yeah. Get away from there! Don't shoot, please! No! Me encanta cómo se ven. El hermano de ella, ¿no? Who's shutting down the torches? Díselo. Díselo. Boludo, van a matar a tu hermano si no se lo decís. ¿Qué más da que lo sepa? Es información corta. Find this problem and deal with it. Get her out of here. Boludo, tenés la oportunidad de dejar que tu hermano sobreviva diciéndole quién soy y ya está. Bueno, no, no me acuerdo si le dije mi nombre, en fin.
Bueno, de todas formas seguramente lo iban a matar. Si es que los batarianos estos son despiadados. Bueno, no tenemos apoyo. Tendremos que ir a ciegas. Solo queda apagar una antorcha más y ya tenemos que ir a salvar a los colonos. Ahí es donde están los colonos, pero no puedo entrar, no me van a dejar entrar. Así que tengo que ir acá primero. De camino está el investigador que tengo que buscar, así que perfecto, vamos allá. Vale, por acá. Menos mal que me acordaba que estaba por acá cerca, Hay que ver la memoria de Franju, Vale, ahí está. Ahí está, vale, con cuidado. ¿Se imagina que se me cae el maco? Y o sea, joder, tengo que ir a por él, vale. Ok. Solo falta uno. Porque eso, ahora faltan dos. El que me encontré en el comienzo no era uno de los investigadores, al parecer. Es un truquito que te dan para que falles, vale. Tengo que ir ahora acá. Vamos a ir acá y después vamos a por la antorcha. Menos mal que están de camino, Che, cómo agradezco que hayan hecho el remaster, Me súper encanta cómo se ve el detalle, el suelo. Y reconozco que me gustaría que hubiesen puesto más, pero está perfecto tal y como está, me gusta. Mal mejor de eso, ser tan exigente y al final eso, o sea... Bueno. También no es exigente pedir que hubiesen mejorado más el Mako para que sea más agradable manejarlo, pero bueno, nada. No puedo exigir tanto a una compañía, venga. Ay, este es de los difíciles, a ver si puedo. A mí lo difícil... Miren, a mí lo difícil me es fácil, pero ahora no lo estoy mostrando muy bien, A mí lo difícil me es fácil, tomá. Qué genio que soy, venga, ahí está. Vale. Oh, qué listo, puso torretas. Pero eso no lo protegió, vaya. ¡Muere, pendejito! Queda una, vamos a matarla con el Mako. Qué buena puntería. Bueno, me encanta esto. Hay que encontrar el cadáver y acá hay una pista, las huellas. Vale, hay que seguir el rastro. Aunque no se ven muy bien las huellas, pero bueno, el rastro es por acá. Y está el cadáver debajo de esto. Vaya por Dios. Qué bien oculto, Venga, ya está. Los tengo todos. Joder, Ya está. Y perfecto. Por eso había que hacer esto, porque nos da esto. Qué bien, Ahí está la recompensa. Tenerlo, liara, úsalo bien. Lo bueno es esto, que o sea, he venido con muy buen nivel y ya tengo las mejores cosas. Yo les súper recomiendo usar mi truquito, Que vale que este juego está bueno para desafío y eso, pero no. No nos hagamos tanto mierda por toda esta cosa. Lo importante es la historia, no lo demás, Así que eso, con estrategia, Acá, no, Agarus, ahí, Dios mío, la puta que parió. Agarus, ya está. Que sí, tiene más recarga, pero bueno. No. Vale, ahora vamos a por la antorcha, venga. Vale, ahí está la antorcha, vamos, que se puede. También te digo, les pudiera haber puesto más protección a estas cosas, Los batarianos son, además de esos, algo débiles, Pero bueno, recordemos que acá solo hay civiles. Normal que yo no podía sellar esto, no está protegido en absoluto. Venga. Sube de nivel, ¿qué nivel seré ya? A ver. 51, pensé que era 52, pero bueno, nada. Al nivel que llegue en el final ya está, lo dejo ahí, ya está. No habré hecho todo, pero bueno. Nada, quiero tener buen nivel, porque no lo mencioné, creo. El nivel que tengas importará en el 2, no vas a tener ese nivel, pero vas a tener como nivel 5 o inferior a eso, y mejor empezar de nivel 5, ¿no? En el 2. Para que vayas bien, ¿no? Venga. Vamos allá. Ok, puedes darles de acá, aunque la puerta esté... Perfecto, eso sí me gusta. Perimeter breached. Vale. Release the Baron. Dale, te llevaré con tu creador. Pobrecito. Pobrecito, se quedó hecho mierda. Ay, Dios, pobre. Lo dejé hecho mierda, así dejo a todos los batarianos, Qué bueno.
Yo acá vine por la historia, no vine a hacer nada difícil y joder. Igual recordemos que estoy en veterano, ¿no? Eso es bastante bueno, Venga. Uy, Dios mío, la puta que te parió. Damn. Wow. ¡Dadle en el pene! Bueno, en el culo. En el pene, en el pene. Denle en el pene. En el dick. A ver, muéstrame el penito. Muéstreme. Ahí, muy bien. Qué buen caballero. Sí, perímetro aclarado, gracias. Liara por decirlo obvio. Vale. Están haciendo bien, chicos. De momento no se han muerto. Bueno, Liara se ha muerto porque es la más débil, pero bueno. Qué pena eso, que Liara sea la que tenga poca vida, pero tiene más estrategia. Eso es lo bueno de ella, me gusta por eso. La estrategia viene perfecto para poner a los enemigos en el aire y dejarlos así indefensos. Venga. Ya cuando termine la grabación tengo que hacer estas cosas, fuera de cámara, para concentrarme a full y no hacerles perder el tiempo. Ligero, perfecto, ya está. Liara, ya eres ultra poderosa. Ya está. A ver qué tal le queda esto. Bien, pero tengo ya la mejor armadura, que la use, ¿no? Hay que darle uso a estas cosas. No es del 10, pero bueno, mejor que nada. Al menos para que esté perfectamente y no tenga que ocuparme tanto de ella. Perfecto. Genial. Y a ver qué tal se ve con casco. Es que esta es una de las mejores armaduras, está bueno verla con casco. Mal. ¿Yo qué tal? No me gusta mucho usar el casco. Así que lo siento si eso les molesta que no use el casco. Ya para otra jugada, porque este juego obviamente lo tenemos que rejugar, está muy genial. Vale. Ya está. Sí, por cierto, me acordé ahora que miraba a Garus. Que siempre lo miro, es que es muy guapo. Miren, está bueno, me encanta, Mal. Acá hay una... La de Ashley, me encanta. Mal, después les voy a mostrar si consigo la de Reds, pero de modo Ashley. Está bueno. Vale, ya está. Uno más, ya está. Venga, vamos a ponerle la que tenía antes. Ya está, venga. Están buenas las armaduras, pero eso. Mejor que yo siempre voy con lo mejor. Las demás no están del todo bien. ¿Esta es la media? No, esta es la media, joder. La media. Vale, perfecto. Así no me jode más. Perfecto. Se ve genial, Por Dios. El Frankus era un pervertido, pero cuando ya viene lo pervertido se pone tímido, Recuerden, no soy tan feo. Hold it right there. This doesn't have to end in bloodshed. Ah, no. Eso es curioso. Don't come any closer. No me We can do this the hard way, or we can end this peacefully. Pacíficamente. I didn't think you Batarians knew the meaning of the word. Look, I'm just doing my job here. Hijacking this rock wasn't my idea. I signed on to make a little profit. A quick slave grab, nothing more. Este es el único batariano de los pocos que veremos así pacíficos. This isn't just a slave grab anymore. Millions of people are gonna die. Don't you think I know that? I'm just following orders here. If it were up to me, we'd have already left. Depende de ti. Well, it's not too late. You can still leave. I don't think so. Bollock would skin me alive and sell my hide out of spite. Crazy bastard. This whole mission's gone to hell and I'm gonna pay for it. So why do you listen to him? Good question. I had a bad feeling about this from the moment we landed. Now Bollock wants you dead. And what Bollock wants, Bollock gets. I can't change that. No seas tonto. Spoken like a true lackey. You get me out of here and I'll take care of Bollock. Or you can take your chances with ¿Qué vas a hacer? Huh. An interesting proposal. It certainly has benefits over the current situation. Shut it down. This is Bollock's Me encanta cómo problem convenzo now. fácilmente a la I'll be gente. as quick with a gun as you are with your promises, for both our sakes. Tranquilidad. Bollock's a dead man. And if I ever see you in human territory again, so are you. Oh. Understand? Understand. Perfectly. Bollock's holed up in the main facility. You'll need this to get in. Thank you. Don't underestimate him. He's a mean bastard. Let's go. We're getting off this rock. Un desertor, qué feo.
y el Baran ahí. Gané virtud. Bueno, aunque uso diálogo rebelde. A ver, no me gustan los desertores. Venga, volvamos atrás. Vamos a matarlo. Ese tipo no merece vivir. Lo siento. Es que este solo quiere salvarse el pellejo, ¿no? Por cuestiones morales. Don't come any closer. We can do this the hard way, or we can end this peacefully. I've got nothing to say to a Batarian terrorist. Look, I'm just doing my job. I signed on to make a little profit. This isn't just Don't you think I'm just following orders here? If it were up to Maybe me... you should take your men and go. Before you get hurt. I don't think so. Crazy bastard. This whole mission's gone to hell and I'm gonna... You keep listening to this Balak and you'll end up dead. Maybe. I had a bad and what Balak wants, Balak... But I can. Damn it. Get him! No one leaves! Perfecto. Es que soy muy rebelde, lo siento. Yo no tolero la deserción, que dejes a tus amigos para salvarte. No. Ya te conoces hasta el final, no sé. ¿Ustedes lo ven bien? Que se vaya y no se meta en esto. Garus no tiene vale. Garus, déjame cambiarte el arma. La tienes, perfecto, va. Wow, Liara, a veces me sorprendes, Wow. Está muerto. Ven aquí. Está fuerte, a ver. Wow, está fuerte, Mal, tan fuerte y se quería ir. Venga, ahí. Mejor si lo matamos, así ganamos experiencia, ¿no? Así que eso mejor. Wow. Dios mío, tanta destrucción, me siento insensible. Hijo de puta. Ya está. Vale, experiencia. Ven a mí. Has encontrado la tarjeta de acceso que permite encerrar. Ah, cierto. Que la dejaba encerrada. Vale. Vale. Ya podemos ir a por Balak. Y ya terminaste el DLC. No fue tan largo. Bueno, igual ustedes lo verán largo, no sé. A mí me parece... Estas cosas se me hacen muy cortas. Por ahí debería dejar de quejarme de que les doy un video de 1 hora. O menos, no sé. Por ahí usted lo ve muy corto, no sé. Tienen que decir. Porque si no le comentan a Franco no sabe nada, así que díganle. Ok, se acerca el final de este DLC, no del juego. Para el final del juego nos falta aún bastante. Estamos más o menos por la mitad. Así que eso, todavía nos queda un buen trecho. Y a mí mucho trabajo, así que a mí tampoco me gusta que esto lleve su tiempo, pero bueno. Venga. Bueno, ustedes están disfrutando, yo no. O sea, me gusta, pero eso, quiero acabarlo, es mucho trabajo. Venga. Tan buenas estas torretas, que se mueven, A lo mejor deberían haberlas puestos al comienzo, pero bueno. Son tontos, Ok, ya está. Lo logramos. Bueno, y si no recuerdo mal hay un gran combate ahí dentro, así que no va a llevar un rato, pero bueno. No pasa nada, guardo. Y venga. Che, ya que va a ser un gran combate, mejor mejora mi equipo. A mí no me voy a mejorar porque quiero reservar por si acaso. Porque a veces se bloquean algunas cosas y no sé, mejor reservar, ¿no? Vale. Vale, ya está. Vale, bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Perfecto, granadas y medigel. Que medigel ni usé, pero bueno, me lo dan, ¿sabes? Qué bonito, me encanta. Che, yo quiero poner un árbol en mi casa, Dentro, Me gusta. Ay, no se me da bien el fusil, venga, rápido. Venga. Rapidito, que son muchos y que hay que enfrentarlo, venga.
Ay, Dios, mierda. Ah, no sabía que había batarianos bióticos, es bueno saberlo. Estoy acá, ¿me ves? ¿Me ves? Ese me ve. Vos no me ves. ¿Cómo puede ser esto posible, Otro que no me ve, venga. Ahí está, venga. ¿Soy ciego a vuestros ojos? ¿A vuestros 8 ojos? 6, no sé, no les conté bien. Tienen 4 ojos, perdón. Vale, perfecto. ¿Por qué se esconden? Vengan a mí. No sean tímidos. No sean tímidos. Yo les voy a dar el caramelo que tanto quieren. El de la justicia. Eso es nuevo. No sé si me quedó bien. ¡Ay! ¡Venga! Shepard, decidite. ¿Apuntás o te cubrís? Venga, muere. ¿Creen que pueden venir a un planeta humano y asediarlo? Bueno, están en un asteroide, pero aún así van a atacar a un planeta humano, hijos de puta. Venga, fuera. Sí, ya voy a morir, pero bien, Me faltó un enemigo. En fin. Hola. You're almost more trouble than you're worth. I'm just getting started. Predictable, but this is over. I'm leaving this asteroid. If you try to stop me, I'll detonate these charges, and your helper and her friends are all going to die. Qué cadáver, qué cobarde que es, qué cadáver, You don't get to leave, Valak. Not after what you've done. What I've done? This is nothing compared to what's been done to the Batarians. Pero... We've been forced into exile, forced to survive on what we can scrounge up. It's been like that for decades. Don't make it sound like you're the innocent party here. You brought it upon yourselves. Really? You invaded our space, took our resources, and when we asked the Council for aid, they brushed us off. We were left to defend ourselves, but the humans were stronger than us. We knew that. The Council knew that. But it didn't matter. It was you. You and your kind are the only reason we're in this position. Eso no lo justifica. How does killing innocent people make up for that? We had no other options. Sometimes you need to get someone's attention before they'll listen. That's why we attacked you at Elysium. That's why I'm doing this. You forced our hand. Claro, esto viene perfecto porque Shepard tiene origen de Elysium, que defendió a la colonia de unos batarianos. Eso no es verdad. You attacked us first. When we retaliated, you ran off to the Council hoping for help. When you didn't get it, you hid. You've got no one to blame but yourselves. Enough! Enough! You couldn't possibly understand. Actually, you just don't want to understand, and I'm done wasting my breath. Now, if you want your friends to live, I suggest you step aside. Bueno, decisión moment. Tengo que dejar que se vaya. Es que no. Yo he venido a salvar a la gente, I'm sorry. Si lo ataco, pues tendré la opción de matarlo o encerrarlo. Lo mejor es encerrarlo porque si lo matas, es peor. O sea, tiene consecuencias en el 3 y es mejor dejarlo vivo. Así que dejémoslo ahí. You can go. But this isn't over. I'll find you eventually. Maybe. But I made sure you won't follow me today. Those charges are still on a timer. ¡Qué listo! Better hurry if you want to save your friends. Venga, fuera de aquí. Ven, es que hay uno, pero bueno. Lo ignoran. Y ahora quiere distraerme, quiere llamar la atención, Venga. No hay enemigos, chicos, dejen de disparar. Ah, sí hay, bueno. Venga. Odio los fusiles. Venga, por favor, hazlo mierda.
Venga, por las cargas. No hay tiempo. Esto no es como Eden Prime. Ya está. Ah. Bueno, basta ya, ¿no? Quiero disfrutar de este juego, ¿eh? Vale, perfecto. Menos mal que hay que mirar el mapa, ¿eh? Acá. También te digo, me encanta que se fueron, pero mejor las torretas, ¿eh? Hijos de puta. Vale, acá está. Solo falta una. Y creo recordar dónde estaba. A ver. Puedo dar la vuelta a manzana, ¿no? Venga. Chicos, disparen la S, no hacen nada. Solo me estorban, ¿eh? Están ahí para verse bonitos. Venga. Ahí está. Menos mal que en el 2 y en el 3 lo mejoran mejor, porque acá están re mal, Me hubiese gustado el remaster que hiciese más útiles, pero bueno. Nada. Vale. He left. Is that all right? No hay otra opción. Letting him go was better than the alternative. I thought you were going to stay someplace safe. There might have been something I could have done to help. I thought I should be here. I know this asteroid better than anyone. Yeah. You did it. Another hour and our course would have been irreversible. I ran the numbers, Shepard. X-57 would have struck near the capital city, the most densely populated region. Ah, qué mierda. Salvé a la humanidad. Yo quiero ser malo. But that's not going to happen, thanks to you. Ah, qué bueno. Is Katie in here? Is she all right? Más vale. Team? Más vale. I let Balak walk so we wouldn't blow them up. If they're not all right, he's gonna have a short, unhappy life. You let him go to save them? Pues sí. Is that... Will you get in trouble for that? I mean, he could do the same thing somewhere else, couldn't he? No sé como él. Yeah, he could. Balak seemed like a practical man. Practical but callous. I'm sure if he'd been in my place, Ms. Bowman would be dead now, along with all the terrorists. But I'm not gonna sacrifice people who happen to be between me and my target. Como me encantó eso. So what happens now? The bad guys get away? Have you ever hunted, Simon? Actually stalked an animal in the wilderness? Can't say as I have. Ay, olvidé que eres ingeniero. Hunting an animal requires patience and discipline. I'll wait for this Batarian animal to pop his head up again, and then I'll come down on him like the wrath of God. Como me encanta, Shepard. I wouldn't want you after me. Shepard, thank you for my grandchildren's lives. I don't think I'll stick around, though. Not with the team gone. Too many ghosts. It's time for me to get back and spend some time with my family. Before I go, I'd like to offer you something. Maybe you'll have more use for it than I will. As lead engineer, I get some quality items. Take your pick. You've earned it. Bueno, esto es lo bueno del DLC. Las cosas que te da, según entendí, son randoms. Y dependiendo de tu nivel, pues eso. Por ahí tengo suerte y me dan la mejor armadura. Teniendo en cuenta el nivel que estoy. También está bueno que te da armadura acuariana, que eso es muy raro y no lo se encuentra. Pero ya tengo la mejor armadura acuariana, así que da igual. Y probablemente encuentre más, así que no pasa nada. La herramienta, que creo que es como las mismas que tengo, o sea, tiene el mejor producto, el que tendrías a tu nivel. Bueno, ya tengo la Colossus de Liara. Falta mi Colossus. La pesada no me va a servir porque solo Ashley puede llevar la armadura y Ashley la odio, no la va a llevar tanto. Armadura media humana, venga. The medium armor sounds like a good bet. I hope you get Por good use out of favor, it. que sea la que quiero. One more thing. You asked me to look into your missing engineers? Have you found them? No lo he conseguido. Yes, all of them. Their bodies, anyways. Oh. I see. Well then, I guess it's better than not knowing. Que descansen en paz. Take care of yourself. Be well, Shepard. We owe you. Crucemos los dedos. ¡Sí! Bueno, es la del nuevo, pero me vale, perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Ya está, tengo una nueva. Perfecto. No es la de tipo 10, pero bueno, mejor que nada. Ya está, tengo la mejor armadura. Bueno, ya saben, si quieren tener la mejor armadura, este es mi nivel. Usen el truquito de la excavación de Liara de subir de nivel y ya está. Me encanta que eso, o sea, tengo mi grupo con armaduras de Colossus y está genial, Está bueno hacer a tu equipo con armaduras que tengas vos, Somos el dúo, el trío de Colossus. Liara, deja de tocarte las tetas, por favor. Vale, me reencanta, La Colossus
de tipo mediano me encanta. La de pesada tampoco está mal, pero no sé, la de mediano me gusta más. Ustedes busquen estas cosas en Wikipedia, las verán. Vale. Ya acabamos. ¿Qué tal? ¿Le gusta mi nueva atuendo? I can't believe you let Balak go to save us. Sí, wey. I half expected you to just let us die. Sacrifice the few for the many. Igual tranquilos que yo por ahí cambio de armaduras. No me gusta siempre ya lo mismo. No sé, me aburre. Quizá no es mi estilo, no es mi estilo. Then I'd be no better than the Batarians. Besides, Balak won't get away with this. I know who he is now. He can't run forever. You sound like my brother. He was always so stubborn, but always willing to do the right thing, no matter what. I'm sorry. I wish I could have saved him, too. It's not your fault. You did what you could. At least Aaron died in a place he loved. He was the one who convinced me to join the team here. Said it would be an adventure. Sigo diciendo que lo podéis haber salvado, pero bueno. I don't mean to sound ungrateful, but I should see to Aaron. Ya que lo dejaste morir tú, no te detendré. I understand. You've been through enough today. Es que, I'll get out of your way. De verdad. Thank you. I don't even know your name. Ah, claro. Con razón no le dijo quién era, porque no sabe mi nombre. Pero estoy seguro que se lo dije al comienzo. En fin, no, bueno, no le dije mi nombre. Soy un espectro. Commander Shepard, with special tactics and reconnaissance. Thank you, Commander Shepard. You're not exactly what I expected, but thank you. Vale, me retracto. No fue tu culpa que muriese tu hermano. Que no sabe mi nombre. Claro, por eso no le dijo nada. What can you tell me about the Batarians? What were they hoping to achieve with all this? I don't even think they knew. When they first arrived, they were talking about getting us back to their ship. They wanted to sell us. When Balak showed up, everything changed. It was his idea to redirect the asteroid. Said it was the... They followed him quickly enough, but... I don't know. I don't think they're all as fanatical as he was. That was a brave thing you did, Kate. Contacting me on the radio, risking your life. ¿No le vamos a dejar ir? Stubborn and determined runs in the family. My father was in the Alliance back on Earth. I think he was disappointed none of us kids signed up, but... He'd be proud of Aaron. Sorry. I just... Igual Aaron lleva una armadura. How did the asteroid get all the way over here? Vale, y la mujer no lleva ninguna armadura. No entiendo nada. The asteroid was scheduled to arrive in a day or two. This rock is full of valuable minerals, but it was too far from Terra Nova to be profitable, so we attached some fusion rockets to... It was all going smoothly until... We'll get everything back to normal soon enough. Almost. Venga, chao. You've been through a lot. I'll get out of your way. So long, Kate. I appreciate that, Commander. Goodbye. Me encanta la forma en la que se despide, en plan de... Sí, vale, comandante, ya déjeme ir, por favor, que me hace tantas preguntas, se pasa por tanta mierda. Basta, ya fue. Thank you so much. I thought we... Thank you again, Commander. You've done more than you know. La belleza de la muerte. Ah, ese es el hermano. Joder, lo dejaron ahí, pobrecito. Que por cierto me encanta que eso, si los dejas morir y vas acá, te encontrás los cadáveres incinerados y es re feo, o sea, en plan de... Joder. Esto es una bestialidad. Venga. Menos mal que sé dónde está la salida. Ya está, hemos sacado el DLC. Acá lo vamos a ir dejando, gente. Ahora me suelo la nave y ahí me despido. Chao. You can't imagine how much you've done for all of us. De nada. Pero la próxima no me llamen a mí, llamen a otra persona, que siempre dependiendo de mí, de verdad, no me parece justo, o sea, hay otras personas que pueden ayudar, no solo yo, mira cómo me encanta, me encanta la armadura que los use. Una pena que no haya estas cosas así para los demás Mass Effect, así una armadura de lo mejor, hay cosas así dependiendo de cada cosa, no me gusta, pero bueno, está bueno para pensarlo estratégicamente y ya algo diferente, pero eso, no sé, no me gusta. Bueno, gente, acá lo dejaremos, Ya la próxima iremos a Noveria y avanzaremos en la historia, que sé que lo están deseando. Ya hemos hecho unas series secundarias, ya va siendo hora de avanzar. Y haremos otras secundarias después de Noveria. Y bueno, eso, espero que les haya gustado este DLC, que a mí me encantó, está bueno. Un poco agotador, pero me encantó. Ya está, no quiero alargar más esto. Hasta luego, que la pasen bien y hasta la próxima. Bye.